bienvenidos a el cierre de temporada, la temporada cuarta de Celestialmente Francos. Estamos en un punto genial donde, ¿sabes qué me he dado cuenta? Empiezo cada video diciendo que estamos en un punto. O sea, estamos en diferentes puntos. Es un momento genial para cerrar lo que venimos hablando y cerrarlo de una manera difícil, porque habíamos anticipado que este episodio iba a tratar algo que no es tan sencillo de trabajar y es cuando estoy entre las líneas de una situación que puede ser buena o se me puede convertir en adicción. Y esto les pedimos que nos acompañen a analizarlo con pinzas porque no es fácil entrar a revisar cuando algo que supuestamente puede ser bueno se me puede terminar convirtiendo en una adicción porque mis intenciones realmente empezaron a cambiar, a trastocarse, a modificarse. Entonces, me gustaría para las personas que recién están llegando al podcast, que tú de pronto hablaras un poquito de qué veníamos hablando. O sea, ¿qué serie venimos haciendo? Porque es que de pronto ellos dicen, bueno, pero ¿cómo así adicciones? ¿De qué estaban hablando? O sea, se pusieron a hablar de drogas, se pusieron a hablar de alcohol, que era lo básico que todo el mundo piensa en adicciones. Bueno, pues hablamos de las adicciones desde muchos ámbitos, no solamente el tipo normalizado, digámoslo así, o mejor normalizado, no, el que más conocemos todos nosotros, que pues son la adicción a las drogas, sino que tratamos de hablar y profundizar en otro tipo de adicciones que a veces pasan desapercibidas dentro de nosotros mismos o de la sociedad o de las personas que nos rodean. Entonces puede ser adicciones incluso a las pantallas, Ok. adicción a la aprobación, sin querer también adicción a la pornografía, pero como se ha normalizado por completo el tema de consumir este contenido, no se da cuenta la persona de cuándo es una señal de alerta o cuándo posiblemente es algo que debe prestarle atención. Entonces hemos estado como abordando las adicciones desde bastantes ámbitos. Y bueno, entonces dicen, bueno, pero ¿cómo van a enfocar este episodio? Porque es que no entiendo cómo hablan de una línea, algo que puede ser una adicción o puede ser algo bueno. Y es que realmente hay muchos temas que retomemos ese concepto del primer episodio. Realmente, ¿qué es una adicción? Vida, yo quiero que hablemos de eso. O sea, retomemos el concepto de qué es una adicción, porque es que cuando uno piensa realmente en una adicción, piensa en algo que lo va a llevar a la muerte y que le va a afectar físicamente. Entonces, por eso es tan descartado, no te lo digo en concepto general, por eso la gente, digamos, descarta el tema de tener una adicción a la pornografía o a las pantallas o a la aprobación, que fue los tres que tocamos, porque la gente dice, no, pero pues es que las adicciones yo siempre me las imagino con jeringas o con alcohol o con juego en casino. ¿Qué es realmente una adicción? Porque es que creo que los elementos de una adicción son mucho mayores al tema que termines en un hospital o no. No, la adicción ya es un tema, por decirlo así, es algo que de pronto empezó como algo que te llamaba la atención o algo que incluso quisiste probar, algo de lo cual tú pensaste que tenías el control y lo ibas a poder manejar, pero la adicción ya pasa al momento donde pierdes por completo el control de ciertas acciones y ciertos comportamientos. Incluso puede ser la adicción a la comida, Por que ejemplo, era que quisimos fue hablar como de temas diferentes sin llevarlo tan lejos. O sea, hay gente que disfruta comer el ejercicio, por ejemplo. también, pero hay personas que disfrutan de pronto la comida, el dulce, lo uno, las gaseosas, y posiblemente nunca lo vieron como una señal de alerta, Claro. ¿sí? Pero ¿qué está pasando cuando constantemente estás consumiendo o cuánto estás comiendo al día? Porque empezamos a ver gente que tal vez se come, sin llevarlo tan lejos, un pollo en el solo.
Sí, o sea, todo ese tipo de señales de alertas es cuando pierdes el control. Y que puede parecer que no es verdad, pero realmente, Pero eso físicamente pasa, pasa. sí, claro, porque obviamente empiezas a perder el control hasta de tu mismo cuerpo, desde tu misma mente, y esto ya empieza a generar una dependencia dentro de tu cerebro. O sea, no es solamente malo la persona que consume drogas y que empieza a tener abstinencia y tiene que ir a buscar drogas y inyectarse o inhalarla o, bueno, las diferentes modalidades, porque también, sin llevarlo muy lejos, vemos casos como uno de los programas que salen en una de las cadenas que habla precisamente de la adicción a la comida y qué hay detrás de esas adicciones a la comida. Entonces está la persona que empezó a consumir más de lo que debía en su cuerpo y perdió el control de los alimentos. Y ya vemos no solamente que se come un pollo al día, sino tal vez se come 12 al almuerzo porque y no queda lleno. Y en la noche se está comiendo una hamburguesa de triple carne, entonces ya perdió el control hasta de su cuerpo, pero también hay una connotación de el por qué llevó a este tipo de adicciones, ¿sí? Normalmente un tipo de adicción tiene una raíz y te lleva por algo. O sea, posiblemente la adicción a la pornografía es por algo que está pasando en tu vida. Estás tratando de llenar algún vacío, estás tratando de pasar el tiempo, estás tratando de incluso, estás teniendo problemas, no sé, porque esto lo hemos escuchado, problemas para dormir y la única forma tal vez es antes de Sí. ver pornografía para poder dormir. O lo primero que La haces. aprobación de la gente alrededor. Entonces, digamos que es cuando pierdes ese control y le estás dando el primer lugar a ese tipo de Este era adicciones. el punto al que yo quería ir. Porque es que, digamos, continuando todavía con el tema de la pornografía, porque es que me parece un tema, digamos, muy importante, en especial para tocar, vuelvo y digo lo mismo que dije en ese episodio, pero para tocar en los hombres, pero que también está afectando a las mujeres. Pero digo, la gente alrededor y la gente dice, no, pero sí, precisamente esos temas son temas ocultos. Y sí, claro, son temas que tú de pronto manejas en lo oculto, pero también tienes personas alrededor que están tocando el tema constantemente. Ese tipo de personas que no pueden dejar de en sus conversaciones tener conversaciones obscenas, que terminan llevando a eso, a hablar de eso, a hablar de contenido. A mí me parece, digamos, de una u otra forma un poco preocupante el tema que está normalizado, inclusive en las conversaciones de amigos, hablar sobre si consumen o no consumen este tipo de contenido. Y en los colegios prácticamente se vuelve negativo la persona que no los ha consumido. Entonces, digamos, la sociedad presiona en ciertos aspectos y muchas veces es más difícil. Y yo creo que ahorita hemos estado viendo un programa que yo creo que sobre él hablaremos en un futuro. eh, Varios, porque a nosotros nos gustan bastante los programas tirando a reality show. Nos gustan los realities de competencia, Ujú. sí, Y nos yo creo gusta que en un futuro bastante, hablaremos sobre sí, nos ambos, gusta. sobre sobre el de la sobrevivencia, pero también el de la balsa. Pero algo que hemos entrado a analizar es que ahora las minorías son las personas que son creyentes, las personas que tienen unos valores específicos y que pueden llegar o no a defender esos valores específicos. Porque si te das cuenta, y lo hablábamos ayer, ahora tú tienes que hablar con pinzas a cualquiera, en cualquier momento. Porque tú le hablas a una persona y no sabes si la estás ofendiendo por el pronombre en el que le estás hablando, la forma en la que lo llamaste, en lo que tú crees o no crees, en lo que comes o no comes, en cómo te transportas o no te transportas, porque hay muchas luchas, y lo veíamos en la prédica de Cristi este fin de semana, hay muchas luchas que se convirtieron en el Dios de uno y que lo pueden llevar a uno a buscar conflictos y peleas con los demás, entendiendo realmente que no pueden convertirse en el Dios, son una lucha más que se puede tener en la vida, porque yo no voy a entrar a criticar las personas que, digamos, busquen proteger los animales o que busquen proteger el medio ambiente o que busquen proteger los derechos de las personas, pero muchas veces el Dios se convierte en eso. Y entonces, en lo que yo creo, más bien lo dejo debajo del tapete para que nadie me critique, pero las luchas sociales sí son lo mío. Y eso ha llevado a que muchas veces ya yo empiece a ver qué es lo que me marca la sociedad y eso lo terminé convirtiendo en mi top, lo Ujú. que yo tengo que hacer. Y algo que me pareció muy importante es una, una abstinencia, el tener ese síndrome, pues esa abstinencia, y porque voy a retomar lo que tú dijiste, únicamente se puede sentir con el tema de las drogas.
o yo puedo tener abstinencia con el tema de la pornografía, abstinencia con el tema del exceso de ejercicio, abstinencia con el tema del trabajo, abstinencia con el tema de la comida, abstinencia con el tema del juego. Se puede realmente, Te fuiste. se puede entonces tener este tipo, digamos, de abstinencia en otros campos o está netamente limitado al tema de las drogas. No, es que yo creo que últimamente, o últimamente no, normalmente como sociedad creemos que la adicción única es las drogas, Ujú. porque genera una dependencia, porque obviamente arruina vidas. Claro, la droga es algo gravísimo, porque efectivamente destruye las vidas de las personas, las acaba, se les caen los dientes, bueno, tantas cosas que pueden llegar a pasar. Pero no somos también conscientes del tema de lo que causa las otras adicciones, o sea, la adicción a la pornografía es real, o sea, la adicción a la pornografía acaba hogares y destruye familias. Yo conozco un caso muy cercano de una persona con la que yo he hablado un montón y la conocí en un trabajo hace muchísimos años. Y era algo difícil de hablar, porque tú contar que tu esposo está pasando por esta situación no es algo fácil de contarlo ni de abordarlo. Entonces, efectivamente, ya como en el campo de la fe, digámoslo así, lo empezamos a conversar. Y era difícil porque ella me decía eso, ella me decía, él se levanta a la madrugada, pues uno dice que me levantó al baño posiblemente y ya. No, él se levantaba a la madrugada porque tenía que ir a consumir el Mm. contenido. Entonces ellos estaban dormidos, la niña estaba también dormida, tal, no sé qué, y él se tenía que levantar a ir a buscar pornografía y ahí sí poder volver a acostarse. O sea, imagínate, ya está durmiendo, pero vuelve y lo hace. Entonces tú dices, si es una adicción, entonces, y eran muchos escenarios donde casi que al día él se encerraba a ver y ella ya sabía hasta que pues obviamente, lamentablemente esta relación obviamente llegó a fin porque pues él no quiso tampoco buscar la ayuda ni lo consideraba como una adicción. Porque está normalizado, es que eso Porque es lo es que más tú dices, preocupante. porque pues está normalizado de que, ay, es que es normal que tú acudas a este contenido, o es normal incluso, pues el otro tipo de cosas también están muy normalizadas esto. Ay, no es que es necesario para darse un aire, o es necesario Pero es para... que si nos ponemos a pensar en este momento, cielo, no hay una adicción en este momento que no esté normalizada. Por eso te digo, todo esto está incluso normalizado y es difícil, es muy difícil porque no te das cuenta de cómo eso acaba incluso los hogares y no más, y más allá de eso también esto distorsiona la figura que tú tienes hasta incluso de tu familia, de tu Ajá. esposa, hasta incluso puede llegar a ser de los mismos hijos. Sin irnos tan lejos, a un caso que está pasando en este momento que ha sido muy Sonado. mediático, Ujú. que es el de Francia, el de la señora que ella no se acordaba y su esposo Ah, la sí. violaba y adicional eso llevaba a hombres y todo el tema y ella nunca lo supo porque él la dormía, si mal no Sí, recuerdo, creo que la y drogaba. vendía contenido de este y demás. Ujú. Tenían hijas y bueno, digamos que al detalle no lo he escuchado muy bien, pero digo es si nos damos cuenta qué tipo de aberración había para él llegar a acudir a su esposa a venderla a otras personas y vender este tipo de contenido. Claramente eso no habrá Esto, salido de la nada. esto fue algo que empezó como con algo pequeño Claro, y que claro, de un claro, momento a claro, otro claro. fue creciendo y creciendo. Y así mismo ocurre con la adicción. Y esto ya lo hemos tocado en otros episodios, es el Que tema. no solamente hablemos de la actitud del tipo con su esposa, sino hablemos también de la actitud de los tipos que iban y pagaban por el tema, o no sé si no pagaban Sí, por el no tema, lo sino sé que el muy tipo bien. los grababa, pero ¿qué es lo que ellos tenían en su mente para pensar que estaba bien acostarse con la esposa de Ir alguien a más? violar a la esposa de alguien. Con esa excusa que decían que tenían, que era que ellos pensaban que estaba dormida o se hacía la dormida. O Mm. sea, ¿qué daño en tu mente tiene que haber para pensar que ese tipo de cosas están bien? Pero entonces, yo quiero que, habiendo hecho esa introducción, como para que ustedes entren en contexto de lo que veníamos hablando nosotros en los episodios anteriores, que fue más o menos la mitad de este episodio, lo que se nos Sí. fue, pero creo que era importante. Quiero que hablemos un poco sobre esas circunstancias que en teoría son buenas, pero en exceso se nos vuelven adicciones. Porque es fácil señalar estos temas que tú dices, bueno, el alcohol es malo. O sea, es malo porque realmente te va a generar
la pérdida motora de funciones y la alteración que puede generar y desencadenar en algo negativo. Lo veíamos en el episodio del podcast, del reality de ayer, donde este tipo tenía la opción de entrar al juego, pero el hecho de haber tomado lo llevó a desencadenar su personalidad negativa que terminó llevándolo a no entrar en el juego. Entonces, pero listo. Ante ese tipo de cosas, digamos, una persona te podrá decir, no, lo que pasa es que una sola cerveza no me afecta y yo con esa cerveza paso toda la noche, bueno, Ujú. etcétera. Esos son debates. El tema de la pornografía, el tema de las drogas, el tema, listo. Esas son, digamos que manejables. Pero yo quisiera hablarte de pronto de un tema como, por ejemplo, el trabajo. Yo quiero hablarte de pronto de un tema como el ejercicio. Yo quiero hablarte de un tema, por ejemplo, como el cuidar tu alimentación. Ya no hablemos de comer en exceso, sino al contrario, cuidar tu alimentación, que te termina llevando a desórdenes alimenticios porque lo llevaste al exceso. Entonces, voy a empezar a medir las calorías, pero ya después de medir las calorías, voy a empezar a suplir con una cosa con la otra, sin ir al médico, sin consultarlo, sin ir de la mano con especialistas, y entonces yo mismo y termino causándome desórdenes alimenticios. Entonces, ¿cómo nosotros entrar a medir hasta qué punto una actividad que estoy desarrollando es buena o realmente la termino convirtiendo en adicción? ¿Cómo hacer para medir ese tema, que es un tema muy difícil? Porque a veces, te quiero colocar el ejemplo del ejercicio. Hacer ejercicio es bueno, el cuerpo lo necesita, pero hay personas que convierten el ejercicio en una adicción, en un tema de exceso sobre su cuerpo, sobrecargar su cuerpo. Lo que pasa es que yo creo que todos son escapismos, o sea, todo debe ser balanceado, es decir, Chévere. la comida, el ejercicio, es sano, o sea, eso no está mal cuidarte a ti mismo. Incluso, otro punto, las cirugías. Desde mi punto de vista, yo lo digo, yo no lo veo mal, ¿sí? Porque yo sé que hay personas que a raíz de esto mejoran su autoestima. Hay muchas personas que están en contra y es válido. Pero yo no lo veo como algo grave, ¿sí? Pero cuando ya pasas hacia el otro lado y son la adicción a los temas estéticos, y es porque nunca estás conforme, y esto aplica en todas las áreas. Ya no estás conforme, entonces empiezas a buscar una nueva cirugía, algo nuevo que quitarte, algo nuevo que ponerte, algo nuevo esto. Igual pasa con las drogas, empiezas posiblemente con algo pequeño, algo no tan fuerte, pero en algún punto tienes que experimentar algo que te lleve al límite y algo diferente. Igual pasa con la pornografía, eso ya lo hemos hablado. Empiezas de pronto viendo cosas que, digámoslo entre comillas, son normales, pero empiezas a ir a subir de nivel porque ya lo que estás haciendo ya no te satisface en ningún aspecto. Y eso es lo que pasa con las adicciones. Tienes que ir escalando nuevos niveles y desbloqueando nuevos niveles para poder empezar a satisfacer esa necesidad que tú tienes. Entonces yo siento que a la vuelta esto terminan siendo cosas no resueltas cuando se vuelven adicciones. Estas cosas buenas que hemos mencionado, como lo del tema del ejercicio, como lo del tema del trabajo, como lo del tema de una dieta balanceada, son temas que van a partir de una idea individual, o tú crees que parten de una otra forma de presiones sociales. Yo creo que es un complemento. eh, lo digo porque muchas veces hay mucha presión, digamos, llevándolo a un ejemplo un poco más concreto, en cuanto a los cuerpos y a la forma en que debe ser un cuerpo, ¿sí? Entonces yo creo que eso es lo que sucede, digamos que en ese aspecto y en ese ámbito, es la presión de porque mi cuerpo no es como el de tal o ¿Mm? porque no soy tan delgada, la ropa se les ve mejor a tales personas que a mí. Esa es una. Entonces, claro, empieza la comparación, empieza como todo ese malestar interno, mental y emocional de la comparación y lo alimento de pronto porque he conocido casos donde en medio de ese afán de querer verte de algún modo, empiezas a acudir a dietas autoimpuestas que nunca fueron una asesoría, sino a cosas autoimpuestas, te dañas a consumir pastillas, a consumir un montón de cosas que lo que hacen finalmente es dañar incluso tu hígado y resultas con enfermedades graves. Entonces, digamos que yo pienso que es una presión por ambos lados porque también muchas veces, por eso pongo un ejemplo tan concreto, nunca nos sentimos cómodos con el cuerpo que tenemos y siempre nos decían la gordita
o la que era más robusta. Entonces siempre hubo, digamos que esa tendencia en nuestra mente de que siempre nos llamaron por con un adjetivo de que ella es esto. Entonces, cuando ya tenemos la posibilidad de cambiar las cosas y hacerlas diferentes, incluso digamos que también puede ser un tema económico, empezamos a buscar la forma de sanar Ujú. eso que nos marcó, digamos, en nuestras etapas de la vida. Cuando en la Biblia dice que todo bajo el sol tiene su tiempo, yo creo que nos puede ayudar a desenredar este tema, porque hay tiempo para trabajar y hay tiempo para dormir, hay tiempo para estar con la familia, también va a haber tiempo para hacer ejercicio, hay tiempo para comer y hay tiempo para descansar entre comidas. Cada una de las cosas, digamos, en la Biblia, nos van organizando ciertos aspectos que a veces dejamos de lado. Y es muy importante entender que para tú poder identificar si algo se te está volviendo una adicción, esa adicción está empezando a robar tiempos que le corresponden a otras cosas. Ahí digamos, recurrente el tema, pero no es que lo estemos trayendo porque no haya otro ejemplo de adicción, sino que es un tema muy difícil de identificar y muy fácil de caer. Y por ejemplo, ese tema de la pornografía es un tema muy difícil porque ese ejemplo que tú ponías a mí me parece muy triste de una u otra forma porque tiene a su esposa, pero le roba el tiempo a su esposa y el estar con su esposa por el tema de la pantalla. Y hay que entrar a analizar el por qué. Pero por el otro lado, el ejercicio. Yo le robo tiempo a mi trabajo, a mi familia, a mis amigos, el descanso que el cuerpo necesita, porque he considerado que necesito suplir todos los faltantes que yo tengo a través del ejercicio. Entonces ya no se convierte en algo bueno para mi cuerpo, sino se convierte en un desgaste que en un futuro genera que mis huesos empiecen a fallar, que mi peso se empiece a desbalancear, que los músculos empiecen a dañarse, porque hemos visto casos de personas que los músculos empiezan a totearse del esfuerzo que se han causado. Entonces, el tema que hablábamos de las dietas. Entonces, yo creo que la forma en la que tú puedes pasar por un filtro, si lo que estás haciendo es bueno o se te está convirtiendo en una adicción, es ese. Le estoy empezando a robar tiempos a lo que de verdad es bueno en mi vida o a los demás aspectos. Hazte una lista de qué es lo que haces durante el día y mira cuánto tiempo le dedicas a ese tema que puede ser o no puede ser una adicción. Ujú. Y ahí vas a poder realmente encontrar una respuesta y entender que todo en un justo balance va a estar bien. Ahora, hay temas que ya se sabe que por más que le dediques 15 o 20 minutos, está mal, nada que hacer. Pero a estos temas que son un poquito grises, yo creo que es fácil poderlos identificar y poder entrar a sanar. Si tú sabes de alguna persona que esté viviendo algo así o que esté en un aspecto de estos, lo primero y más importante es evaluar el nivel de cercanía que tienes con esa persona. Uno no puede acercarse a cualquiera a decirle, mira, a mí se me hace que tú Ujú. tienes un problema con esto, eso no está bien. Tú tienes que mirar el nivel de cercanía que tienes con esa persona. Y si esa persona te ha dado la autoridad para aconsejarla y hablar con ella, tratar de tocar estos temas de la manera más fácil. No sé cómo, no sé tú qué opines y con ello concluir el episodio. Sí, sí, sabemos que estamos teniendo como ciertos inconvenientes, es difícil ventilarlo, o sea, por eso vuelvo y retomo una parte de lo que yo decía, contar algunas situaciones internas de tu casa nunca van a ser fáciles, por eso yo siempre he dicho que cuando tú cuentas algo de tu pareja o algo ya muy puntual que están viviendo, pues también de hecho es algo valiente porque ventilar tu vida personal nunca va a ser fácil. Entonces, yo lo que creo es que si tú sientes o ves que algún familiar está teniendo algo, pues hay que pedir sabiduría porque no se trata de querer ver en todo mundo adicciones o enfermedades y tratar de ventilarlas, sino también en privado poder tener una conversación y sobre todo si tienes confianza con la persona, porque yo puedo ver en muchas personas muchas cosas, pero no es mi responsabilidad estar enjuiciándolos y buscándoles como la parte inmoral a cada uno. Eso no, Claro. esa no es mi responsabilidad y no estoy acá para eso. Entonces yo pienso que cada uno también debe hacerse un autoexamen en qué está fallando, a qué le está dedicando más tiempo, qué está disfrutando incluso más de lo debido
o también qué está haciendo que no lo está haciendo, que no lo hace sentir cómodo. Si tal vez probó por primera vez marihuana, esto es una señal de alerta porque seguramente vas a seguir con algo diferente porque se normalizó por completo el consumo de esto, que para relajarme, que para tranquilizarme y bla, bla, pero seguramente en un futuro vas a seguir con algo más fuerte. Entonces yo creo que es atender también a esas señales y no trates de encajar en algo y de seguir la línea de los demás. Siempre es mejor ser diferente y que te critiquen por ser diferente a ser igual al montón. Claro. Les enviamos un abrazo gigante. Con esto concluimos esta cuarta temporada y les decimos que nos vamos a escuchar o ver en 15 días. Ya viene esta parte genial que traemos de sorpresa para abrir la quinta temporada, como lo hicimos con la pasada, sobre lo que les hemos venido mencionando que vamos a preparar durante esta semana. Entonces, estén en la expectativa. Coméntenos qué opinan de lo que acabamos de hablar. No se les olvide suscribirse, compartirlo. Les enviamos un abrazo. Chao.